Bien, recordemos que estamos pensando en cómo motivar la fusión y también que vimos que algunas categorías funcionales, como las preposiciones o los determinantes, requieren, sí o sí, que cierto complemento se adjunte al núcleo, que va a ser una preposición o un determinante, para que se conforme un objeto sintáctico completo. Pero vamos a ver qué sucede con las categorías léxicas, como por ejemplo los verbos, que son predicados en tanto conforman una categoría que designa estados, acciones, propiedades o procesos y que exigen, por su significado, que intervengan uno o varios participantes en el contexto oracional en el que aparecen. A ese conjunto de participantes se lo conoce en la teoría como la grilla temática o la grilla semántica del predicado. Y cada uno de esos participantes cumple un determinado rol temático o semántico o zeta, la letra griega. Los roles temáticos, entonces, son los roles que juegan o que desempeñan los elementos de la oración, o los argumentos, en relación con el predicado. Es decir, el argumento representa un determinado rol temático. Veámoslo con ejemplos más claros. Tradicionalmente, los verbos se clasificaron en transitivos e intransitivos. Los intransitivos son los que seleccionan un solo elemento, como correr, bostezar o galopar, ¿sí? Esos verbos requieren de un agente, alguien que realice la acción. Ese es el rol temático que está en la grilla del verbo, en el significado del verbo. Y ese rol temático se va a realizar como un determinado argumento. Es decir, Alicia es el argumento que va a cumplir el rol de agente. Juan, en el caso de Juan, bosteza, y el caballo galopa, en el caso del caballo. Bien. Además de los intransitivos, decíamos que también se reconocía la clase de los transitivos. Los transitivos son los que seleccionan dos elementos, ¿sí? En general, un agente y un tema. Por ejemplo, el verbo pintar requiere de alguien, un agente, que pinte algo, el tema. En María pinta un cuadro, María cumple el rol semántico de agente, es el argumento que cumple, el que tiene el rol semántico de agente, y un cuadro es el que tiene el rol semántico de tema. Pero este requerimiento ocurre en el nivel del significado, es decir, en un nivel léxico, si se quiere, antes de conformar la oración. En ese nivel, los verbos, ya por su significado, seleccionan sus satélites. Y además de exigir que ese satélite tenga determinado rasgo categorial, tenga también determinado rasgo semántico. Por ejemplo, correr exige un agente que se realice categorialmente como un sintagma nominal, pero también que ese sintagma nominal tenga el rasgo animado. ¿Qué pasa si ponemos un sintagma nominal no animado como en el poste de la luz corre? El poste no es una entidad animada, ¿sí? Entonces se genera una oración un tanto extraña, que sintácticamente no presenta ninguna incongruencia, es gramatical, pero que semánticamente es anómala, es de dudosa aceptabilidad. Entonces decíamos que tenemos los predicados intransitivos, que son predicados que exigen un solo lugar, y por otra parte, predicados transitivos que exigen dos lugares. Ahora fijémonos en estos. Alicia se desmayó, Juan creció, el caballo se cayó. Desmayarse exige un solo elemento. Ese único elemento que exige, ¿es un agente? Bien, en realidad es un paciente, porque no es que Alicia hace algo a propósito en esta oración, ¿sí? Le sucede que se desmaya. Por eso no podemos decir que el rol que desempeña Alicia es el de agente, es decir, el de una entidad animada que voluntariamente realiza una acción, sino que en realidad es el tema o paciente, alguien que sufre el cambio de estado o de posición. En las tres oraciones, ni Alicia, ni Juan, ni el caballo hacen algo voluntariamente o a propósito.
son todos temas o pacientes del predicado en cuestión, de desmayarse, de crecer y de caerse. Entonces, lo que estamos viendo es que los predicados, de acuerdo con su significado, exigen que aparezcan determinados participantes en la oración. Esos participantes pueden desempeñar diferentes roles temáticos. Pueden constituirse como agentes, es decir, los que inician o los que hacen la acción, como Juan en Juan cocinó. Pueden ser experimentantes, ¿sí? Si son los que perciben o experimentan un evento o un estado, como Juan en Juan ama el cine. Pensemos que amar es un estado psicológico. Entonces Juan no hace la acción, no es un agente, sino un experimentante. También existe el rol temático de tema o paciente, que es el elemento que sufre la acción o el cambio de estado, como el caballo en El caballo se cayó, o una novela en Juan leyó una novela. También existe el rol temático de meta o destinatario, que sería el punto final de un movimiento o de una acción, como por ejemplo María en Juan le dio un chicle a María. También existe el rol temático de locativo, que es el lugar donde ocurre una acción o un estado, que sería en la repisa, en la oración, Juan puso el libro en la repisa. Fíjense que todos estos roles aparecen en relación con el predicado. Por ejemplo, en Juan puso el libro en la repisa, el verbo poner requiere que haya un agente, un tema y un locativo. El significado de los predicados determina la aparición de ciertos argumentos que desempeñan esos roles temáticos. Bien, volvamos a la cuestión de cómo se clasifican los verbos. Tradicionalmente decíamos que se reconocen dos grandes grupos, los verbos intransitivos y los transitivos. Los intransitivos son aquellos que requieren un solo argumento y los transitivos los que requieren dos argumentos. Pero en el caso de los intransitivos, Alicia corre y Alicia se desmayó. Alicia no está desempeñando el mismo rol semántico. Entonces vamos a tener que distinguir dos grupos dentro de los intransitivos. Dentro de los verbos intransitivos se pueden reconocer dos grupos. Por un lado, los verbos inergativos o intransitivos propiamente dicho, que por su significado requieren un agente, alguien que lleve a cabo la acción mediante su voluntad. Por ejemplo, Alicia corre, Juan bosteza, el caballo galopa. Alicia, Juan y el caballo, respectivamente, son agentes de los predicados de esas oraciones. Por otra parte, existen los inacusativos, son predicados de un solo lugar que se combinan con un tema. Alicia se desmayó, exige un tema que es Alicia. Crecer también exige un tema, porque no es que alguien crece a propósito o voluntariamente. Es algo que le sucede. Necesita un tema o paciente, que en este caso es Juan. Y caerse también necesita alguien que sufra ese cambio de posición. En este caso es el caballo. Entonces fijémonos que, aunque en la estructura sintáctica el argumento se realice como sujeto sintáctico, semánticamente son diferentes. Estos son agentes y los de los verbos inacusativos son temas. La lingüística generativa entonces retoma esta distinción semántica entre los verbos intransitivos, verbos que solamente requieren un argumento. Porque después vamos a ver que hay diversas consecuencias sintácticas a partir de esta distinción semántica. Bien. También decíamos que tradicionalmente se reconocen los predicados de dos lugares que combinan un agente con un tema, ¿sí? Que son los predicados transitivos, y también predicados ditransitivos que asignan tres roles temáticos. Juan le regaló flores a su novia. Bien, regalar exige un agente, que en este caso se realiza como Juan, un tema, lo que se regala, las flores, y un destinatario, a su novia, que tradicionalmente ese destinatario funciona como un objeto directo en la oración.
¿sí? El científico envió el artículo a su director. También tenemos los mismos roles temáticos. Por allí va a haber algunos como poner, ¿sí? Juan puso el libro en el estante, en los que aparece un agente, que es Juan, un tema, que es el libro, y un locativo, que es en el estante. Esos predicados también son ditransitivos porque exigen 3 lugares. ¿Cuál es la relación entre el significado del predicado, y a partir del significado, ¿sí? Su grilla temática, y la sintaxis? De acuerdo con los datos, cada rol temático debe asignarse a un solo constituyente de la oración, ¿sí? Y solo a uno. En el caso de que este rol que tiene que aparecer no se realice en ningún constituyente, la oración puede resultar agramatical o inaceptable. Por ejemplo, en Juan rompió, ¿sí? Romper necesita de alguien, un agente que rompa algo, un tema. Juan rompió, no aparece el tema, entonces la oración o bien puede ser agramatical o bien puede tener un significado diferente de acuerdo con el contexto. Si yo digo, oye, Juan rompió, en la oración Juan guardó en el cajón, guardar exige un agente, Juan, un tema, que aquí no aparece, por eso el resultado es agramatical, y un locativo en el cajón, que aparece, pero si no, como falta el tema, el resultado es agramatical. Lo mismo que si yo digo, Juan guardó la ropa, los juguetes en el cajón. Es agramatical, ¿por qué? Porque aparece un agente y un locativo, pero aparecen 2 temas, y solamente un rol semántico se puede hacer corresponder con un solo elemento de la oración, no con más de uno. Por otra parte, la violación de la grilla temática que se propone para un predicado o que un predicado requiere, en realidad, puede generar efectos poéticos, ¿sí? Pensemos en la lluvia anocheció de tarde. Anochecer es un verbo atmosférico, ¿sí? Como amanecer, como nevar, como llover, que no requiere ningún argumento. Justamente que en el verso de Antúnez, la lluvia anocheció de tarde, se viole, ¿sí? Esta exigencia semántica del predicado anochecer, genera poesía. Lo mismo en los 2 versos de Girondo, llorar la digestión, llorar el sueño. Llorar es un predicado que requiere solamente de un agente, y acá aparece un tema. Entonces eso también genera efectos poéticos. Resumiendo, cada predicado asigna determinados roles temáticos de acuerdo con su significado. Esos roles conforman la estructura argumental del predicado. Esos roles temáticos se asignan a constituyentes de la oración. Los constituyentes a los cuales se les asigna un rol temático son llamados argumentos. Cada rol debe ser asignado a un solo constituyente. Volvamos entonces a la idea de que las palabras se unen motivadas por algo. Ese algo, en el caso de las palabras léxicas, puede estar constituido por la estructura argumental del predicado, en forma de rasgos, si queremos, para pensarlo así, si queremos pensarlo así, que atrae a palabras que tienen esos mismos rasgos. Por ejemplo, una palabra como cuidar, en una frase como cuidar un gatito. Una palabra como cuidar tiene el rasgo verbo, porque es un verbo, que contribuye a que se interprete como un evento. Este evento, este predicado, ¿sí? Va a tener una estructura argumental dentro de la cual va a exigir que se una con otro término que tenga el rasgo nominal, que necesita cotejar o descargar a través de la fusión. Si cuidar se fusiona con un sintagma nominal, coteja su estructura argumental y se obtiene una secuencia gramatical. Cuidar un gatito. Una palabra acerca de los predicados. Cuando hablamos de predicados dijimos que nos referíamos a una categoría que designa estados, acciones, propiedades o procesos en los que intervienen uno o varios participantes. Según este sentido de predicado, los predicados no son solo verbales. También los sustantivos, los adjetivos, los adverbios y las preposiciones pueden tener argumentos, es decir, constituyentes exigidos por su significado léxico. Bien, vamos a seguir el tema en una próxima presentación. Muchas gracias.